¿Tienes problemas con tu sistema de energía solar? Los breakers se te están disparando y no sabes por qué. Bueno, el día de hoy uno de nuestros suscriptores nos mandó su caso, nos mandó video y les voy a explicar por qué se están disparando los breakers del inversor y vamos a aprender a cómo solucionarlo. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Buenas tardes, profe Cris. Le habla Jason Ospina acá de la ciudad de Cartagena. Profe, terminé la instalación de mi sistema con un inversor híbrido de 12 kilovatios. Tengo también dos baterías de litio de 48 voltios, 100 amperios cada una, conectadas en paralelo. Todo esto está conectado con cable número 2 multifilamento para baterías y un totalizador de 125 amperios. Pero tengo un problema, profe. En el momento que estoy teniendo un consumo igual o superior a los 6000 watts de potencia, se me está calentando el cable y me dispara la protección. Y la verdad es que las cargas que deseo manejar acá están alrededor de 8 o 9000 watts de potencia, porque necesito conectar pues todos mis equipos, incluyendo un aire acondicionado de mi negocio. Por dicha situación, opté por apagar el inversor y las baterías para evitar un daño en el sistema. Quiero sí pedirle a usted, profe, que me colabore cómo puedo solucionar este inconveniente para poder arrancar a disfrutar pues la inversión y el sistema montado. Yo le agradezco, profe, su respuesta y espero solución. Que tenga buena tarde. Familia, ¿cómo estamos? Este problema es más común de lo que piensas, que se disparen los breakers, que se apague el inversor. Bueno, el día de hoy estás de mucha suerte porque te voy a explicar por qué ocurre y cómo solucionarlo. Vamos allá. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esas benditas baterías de litio dicen, no, es que le puedes colocar 18 baterías en paralelo con cable número 4 o cable número 2. Eso no es tan así, o sea, sí se pueden, el fabricante nos dice, sí se puede colocar las baterías en paralelo, no hay problema. El tema es que si el inversor es mayor a 6000 vatios, ya las baterías colocarlas de esta forma en paralelo no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué? Por esto que te voy a explicar a continuación. Mira que aquí le colocamos cable número 2. Normalmente le colocan número 4. Póngale cuidado, vea, el número 4 aguanta 95 amperios. El número 2, 130. Vamos a revisar ese ejemplo con el cable número 2. Porque yo vuelvo y te digo, normalmente le colocan que es que número 4. Pero bueno, el número 2 le aguanta 130 amperios. Aquí me equivoqué, mal hecho. 130 amperios. Si usted multiplica 130 amperios, vea, 130 por 48, eso me da 6240 vatios. O sea, si yo supero los 6240 vatios, pues el cable no va a aguantar más, así de sencillo. Y como pues ese cable número 2 se recomienda con el de 125 amperios, pues se va a disparar, eso es lo que está pasando. O sea, si al inversor se le consumen o se le sacan más de 6000 vatios, el breaker se dispara, eso es lo que pasa. ¿Y por qué se dispara el breaker? Pues para proteger el cable, porque pues si el breaker se está disparando en 125 amperios, significa que le están sacando 125 amperios al grupo de baterías, entonces pues las está salvando. ¿Listo? Está salvando el cable y demás. Entonces, eso es lo que pasa, vea. El inversor es de 12.000 vatios. Si le sacamos más de 125 amperios, estamos sacando más de 6.000 vatios. O sea que no podemos sacar más de 6.000 vatios porque si no el breaker, ¡pum!, se dispara. No podemos colocar las baterías en un inversor tan grande de esta forma entre ellas en paralelo. Se tiene que diseñar otra cosa. Ahorita te lo voy a explicar. Primero que todo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El cable número 2 me va a aguantar solamente 6240 vatios. El cable recomendado sería un cable número 4. ¿Por qué? Número 4, perdón, no. 4 ceros, una cosa súper gruesa para poder que resista 260 amperios.
260 amperios vendrían siendo 12.480 vatios a 48 voltios, gracias al cálculo de la famosísima ley de Watt. Esta es la solución que estás buscando, la solución a tus problemas. Y si no has tenido este problema, pues escríbeme en los comentarios qué otro problema has tenido con energía solar. Miren, en mi muro de aquí de YouTube, hace unas horas atrás, publiqué qué temas querían ver. Comenten allá o comenten aquí abajito del video para tenerlo en cuenta, a ver si se me alumbra el bombillo y saco más temas interesantes. Entonces, este tema lo sacamos con uno de nuestros suscriptores. Dijo, vea, profe, hice esto y está pasando esto. Bueno, aquí hay que utilizar el famosísimo barraje. Conectamos las baterías en paralelo, pero a un barraje. ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo. Vea, el controlador de carga de este inversor es de 200 amperios. Y lo máximo que le vamos a sacar por el puerto de batería son 250 amperios. ¿Por qué? Porque 12.000 vatios, que es la capacidad del inversor, dividido entre 48 voltios, me da 250 amperios. O sea, lo máximo que voy a sacar son 250 amperios. En resumen, se compara lo que entra con lo que sale. ¿Cómo sería el tema con lo que entra? Pues lo que entra de los paneles. Lo máximo que puede llegar a entrar, según el controlador, son 250 amperios en la conversión que él hace internamente. ¿Listo? Recuerden que ese controlador baja el voltaje, sube la corriente, la cuadra, etcétera. Entonces te recomendaría un barraje de 300 amperios porque se analiza lo que entra más lo que sale. No se suma, no, sino que si lo que entra es mayor o lo que sale es mayor, entonces se toma el mayor y se eleva un poco más. Entonces es un barraje de 300 amperios o más que haría remelo, que haría bacanísimo. Entonces ahora, si el barraje es de 250 amperios, entonces, pues, y lo máximo que van a, bueno, el barraje es de 300 amperios y lo máximo que le van a sacar aquí son 250 amperios. Entonces, el breaker que va a elegir es un totalizador de estos grandotes de 250 amperios DC. Puede ser de 2 polos, hay que colocarle el cable 4. Primero tenés que validar con tu proveedor si el cable 4 le cabe. En teoría debería caberle porque pues si es de 250 amperios, ¿cómo van a sacar 250 amperios si no le colocan un cable 4 ceros? Mira la tablita tan bonita, tan gomela, vea, cable THHN en 4 ceros, aguanta 260 amperios. Por aquí el Profe Cris saludándote. Ya le diste like al video, ya comentaste, ya te suscribiste. Full apoyo, full apoyo. Muchas gracias a los que apoyan, me hacen seguir aquí. A los que no apoyan, pues ahí los llevamos por los laditos. Entonces, el barraje, pues es una placa de cobre. Uno le hace unos huecos, le coloca unos tornillos irisados y los cables los poncha con terminales. Me faltó el dibujito aquí del ponchado, hombre. Las baterías las dejamos con cable número 2 como estaba originalmente. Está con número 2, no pasa nada. Y antes de llegar al barraje le colocamos en los positivos un breaker de 80 amperios. Este breaker lo utilizamos más que todo es para apagar y prender las baterías. Esa es la realidad. Entonces colocamos ahí las baterías, con cable, el barraje, 300 amperios, cable 4, el breaker de 50 y listo, esa es la solución. Entonces, si el inversor es grande, toca colocar las baterías es en paralelo con barraje. ¿Y por qué estaba disparando el breaker? Porque sobrepasaban los 125 amperios, los 6.000 vatios, entonces él se dispara por un concepto que se llama sobreconsumo. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en la clase de hoy. En los comentarios escriban qué temas quisieran ver próximamente en el canal. Recuerden que tenemos las becas del 80%, asesorías en todo el mundo con un descuento especial. Ahí está la tienda de Amazon, cómprame algo, hombre, y la tienda de AliExpress. A continuación las sorpresas y nos vemos en una próxima clase. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube,
Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.